Sixto Pereira del Frente Guazú. ¿Qué tal, Sixto? Buenos días. Buen día, Benjamín. Buen día ahí a la compañera. Saludo a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, te imaginarás, hay una polémica, no sé si hay una polémica, hay cuestionamientos sueltos, aislados en algunos casos inclusive, con respecto a la postura del Frente Guazú sobre Venezuela. Entonces, te pediría así, si puedes hacer un resumen de por qué el Frente Guazú apoya el régimen de Nicolás Maduro. Para muchos, entre ellos me incluyo, una dictadura hecha y derecha. Pero ¿cuál es la postura de ustedes al respecto? Benjamín, ya el canal tiene punto intermedio. Ñandente o ya es mucha polémica. Para nosotros para el Frente Guazú es muy sencillo. A ver. El tema es que nuestra puntería pues hay que orientar en el objetivo preciso. Es el objetivo preciso y la defensa de la soberanía, la defensa de la autodeterminación, la no injerencia y una salida política diplomática. Se habla en términos de lo que es la esencia de lo que nosotros defendemos, lo que está contemplado en la Constitución de cada país. Y el objetivo de fondo, la indicatura ya perder de vista, pues es, independientemente, nosotros no apostamos a una cuestión de mesianismo ni el único líder. Que algo donde Benjamín y Cuaponágime nosotros hemos pasado a la lucha antidictatorial. A ver, no hay cuestiones de mesianismo, el único líder, el dictador, etcétera. Nosotros creemos que hay un tema de fondo que es la defensa, en este caso, del proceso venezolano y en particular la defensa de sobre sus soberanos, sobre sus recursos, petróleo, gas, oro, etcétera. Veamos el tema central. Esto pues fue fue el tema que siempre usaron las grandes corporaciones transnacionales. Y nosotros mismos te voy a dar una comparación. Sí. La de propia Constitución, pero todo lo que están bajo el suelo patrio es del Estado paraguayo. Pero en la aplicación, por ejemplo, el tema de alguien que quiera venir a hacer la prospección, exploración y explotación, por ejemplo, del acuífero, del oro, del yeso, del uranio, de pusolana, etcétera. La ventaja lo lleva las grandes inversiones. 85% casi son los que ellos llevan y 15% quitar la regalía al Estado paraguayo. Y eso bueno eso es entreguismo puro. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley para recuperar nuestro control soberano de nuestros recursos. Entonces eso fue también el tema de fondo en el proceso venezolano. Hay cuajar de. Entonces ese es el tema por la cual estuvieron peleando lo que fue el gobierno de Chávez, la continuidad de este gobierno. Entonces, ¿quiénes son los que jugaron desde afuera? Y las grandes corporaciones. Nosotros no entramos a defender en este caso a la persona o no, pero el régimen político. Yo lo que te pido, está bien, me parece pertinente lo que estás planteando para el debate, digo, sobre la autodeterminación, la no injerencia. Vamos a llegar a eso, pero lo primero es el régimen. ¿Cómo caracterizan al régimen que encabeza Nicolás Maduro, independientemente de los mesianismos y toda esa historia? Para ustedes, ¿es un régimen democrático? ¿Es un régimen dictatorial? ¿Cómo lo definen? Vamos a ver, Benjamín, seguro que hay problemas. Yo la Anderes a saco ahí en la escuela formal. De preguntas, respuestas. Una con flechas ahí, sí o no. ¿Sí o no? Hay que entender el contexto. ¿Qué es lo que se hizo? Acá cuando planteó el gobierno, en este caso de recuperación sobre la soberanía de sus recursos, empezaron en este caso los grandes grupos económicos internos y desde afuera a buscar y generar una estrategia de desestabilización del proceso de Venezuela. Entonces, no hay que olvidar como antecedente hubo
sabotaje al tema de PDVSA, aparecieron en este caso las guarimbas y eso, y bandoleros ya eso, pagado, provocado, etcétera. Lo que fue también, por ejemplo, te digo, el marzo paraguayo, o lo que fue el último, la campaña que hicimos contra la enmienda, hubo oye faricala o jaspuila parlamento. Eso no son acciones genuinas, son acciones bandoleras pagadas. A pesar de la guarimba y hoy tú boicotearon, sabotearon, por ejemplo, alimentos, centros de abastecimiento que facilitaban a la gente tener acceso al alimento, a la medicina. El sector económico empresarial que boicotearon, no gatupar la medicina, no permitieron. O sea, iban desarrollando, en este caso, Sixto, no le saques la cola a la jeringa. Despejá todo eso, todo bien, las guarimbas, que yo creo que las guarimbas se iniciaron de otra manera, por cierto, después se estigmatizaron. Pero deja de lado todo eso. Hay boicot, hay presión imperialista, del imperio. El régimen político venezolano es un régimen democrático, es un régimen dictatorial. Te digo, porque si no quiere decir que las democracias, si son atacadas, tienen que responder de manera dictatorial con tu lógica. Pero, según tú y Benjamín, o sea, no voy a poder dejar de hacer comparaciones. Cuando uno ataca, ya es alguien quiera apropiarse de tu recurso, de atropellar, de algo, tenés que buscar a generar condiciones en ese sentido para defender. Y defender significa, en este caso, las movilizaciones que se hizo. Te voy a decir, Ave, por ejemplo, Ñandé, Ave, por el tema de la defensa de nuestro acuífero. Ñandé, Ave, entreguismo puro, este gobierno. Pero en este gobierno al que yo defino como de superderecha, incluso en este gobierno, somos una democracia, pero de la reputa. Ayer yo estuve 1 hora en la ruta con un corte de ruta. ¿Está bien? Derecho a la manifestación, inclusive exagerado el ejercicio de este derecho, pues nos jodía todo el resto. 1 hora en la ruta. En Venezuela no hay libertades públicas. Sixto, es una cuestión básica. ¿O hay libertades públicas? Los recagan a patadas si se manifiestan. Y vos me dirás, no, pero el interés imperialista que los mueve. No me interesa el interés que los mueve. ¿Tienen derechos políticos o no tienen derechos? Hay muertos, hay presos, hay torturados, hay proscripciones. Te voy a decir, por Son ejemplo, datos de la realidad, mi amigo. Esto último ya de una provocación ya para una intervención, para una invasión norteamericana que plantearon, por ejemplo, desde la frontera de Bolivia, Brasil o otros países del Grupo Lima. El Grupo de Lima está en contra de la intervención. Así mismo, entonces esta cuestión es de sabotaje. La dictadura de Maduro fue el que quemó los alimentos, la ayuda humanitaria. Sí, en el territorio de... ¿Hay libertades públicas en Venezuela o no hay libertades públicas? Yo no sé, no te puedo decir... No te quieras escapar de esa manera. Yo te puedo decir que en Zambia, mirá que está muy lejos, no hay libertades públicas. En Burundi no hay libertades públicas. Y está del otro lado del planeta. No hace falta vivir en un lugar para poder tener una caracterización. Hay proscripciones políticas. El Congreso en Doicoy, la Corte Suprema, el Poder Judicial está sometido al régimen político, al poder político. Hubo elecciones, Benjamín. Vos no podés negar. Yo estuve en 3 momentos como sin oposición, con la posición de la oposición geniol. Los geniolitos participaron. Yo estuve de Benjamín de opinar con ahí en ese conociendo. Bueno, pero en un momento no quería opinar y para ahora me decís que sabes demasiado. Hay libertades, vos que sabes tanto, hay libertades públicas, es un régimen de libertades públicas. Es una grosería que la derecha... La propia prensa, la propia empresa de comunicación es parte de la estrategia para sabotear y por el tema de la intervención militar. Entonces, eso es parte de un diseño. Y vos como que conocés que no venís de una escuela de derecha, tuviste una formación de izquierda. Y me extraña esa situación que vos tengas que cuestionar esa situación cuando te estén apeligrando el proceso. Yo soy anti-estalinista y este es un mal estudiante, un mal aprendiz de estalinista, ¿verdad? Siempre fui anti-estalinista y te consta porque conoces mi historia. Entonces, volviendo al régimen político, yo estoy en contra de la intervención militar.
de la intervención extranjera, me refiero, ¿verdad? De la invasión de Estados Unidos, eventual. El Grupo de Lima está en contra, América Latina está en contra, y yo creo que se tiene que sostener, tiene que mantenerse en esa posición. Pero ese es un régimen político inescrupuloso, imposible de defenderlo desde el punto de vista político y democrático. Y encima, un fracaso en toda... Le está cagando de hambre a todo el pueblo. Entonces, ¿cómo podemos, en nombre de la lucha antiimperialista, no podés estar avalando todas las barbaridades que ocurren en ese país, Sixto? No, Adelante, saludo tu antiimperialismo. Ok, todo lindo. Y por eso vas a justificar que se proscriban partidos, se proscriban políticos, se meta presa a la gente, se mate gente, se reprima las calles, no haya libertades públicas y encima los recaen de hambre. No. Pero te voy a ya irse al centro de la cuestión. Y Andrés ya imagina otra situación que vos estás queriendo llevar, Benjamín. Primero, una cuestión de que hay un proceso interno que los propios venezolanos tienen que solucionar. Vamos a llegar a eso. Muchas cosas por la injerencia externa y a vos te consta. Pero no tienen para autodeterminación. Ahora llegamos al tema de la autodeterminación, que me parece interesantísimo el tema. El respeto a la autodeterminación de los pueblos. Si los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, no es el caso de Venezuela. Como no era el caso de Paraguay durante la dictadura de Stroessner, y nosotros clamábamos por solidaridad internacional. Por favor, intervengan, no con ejército, no con tropas, pero intervengan, claro que sí. Rogábamos por esa solidaridad internacional. Y nosotros, yo creo que hay que solidarizarse con ese pueblo que no tiene derecho a autodeterminarse. ¿De qué autodeterminación me hablas? No, con la micrófono, haciendo con la micrófono, teléfono de Añeina. Y lo mismo. El tema de la autodeterminación. ¿El micrófono tiene otra forma, no? De la micrófono, ya la amiga tuya, no hay entrevista, de la opinión. Entonces es muy ¿y complicado. qué no querés que opine? Bueno, está bien, habla vos nomás, Sixto. Yo te aplaudo. No, en otro momento vamos a discutir mejor, porque es difícil cuando uno tiene controlado el micrófono. Yo no tengo controlado un carajo, vos estás del otro lado y podés interrumpirme, hablar, decir lo que querés. ¿Qué control? No, difícil. Ñañemo trata en otro momento y tranquilo y con tiempo. Tienen que aprender a debatir. ¿Cortaste, Sixto? No. Tienen que aprender a debatir, hermano. Tienen que sostener sus ideas con coherencia. Principales y vos me estás queriendo llevar a otro lado. Yo te digo, ustedes reivindican una dictadura. Nosotros reivindicamos el derecho a la autodeterminación. Que no existe en Venezuela. Que ellos, que los venezolanos. No existe en Venezuela. Y acá hubo injerencia. No hay injerencia hay en todo el mundo. Hubo injerencia hubo en las elecciones de Estados Unidos desde Rusia. Pusieron desde los empresarios. Y viceversa. Jugaron desde afuera, boicotearon, crearon guarimba para generar desestabilización. No, las guarimbas, mira, empecemos a poner las cosas en su lugar. Las guarimbas empezaron los estudiantes venezolanos. Mira, ustedes tienen que aprender a escuchar razones, aunque estas no sean de su agrado. Nosotros escuchamos. Y podemos debatir. Yo te digo, un régimen que cercena las libertades públicas, que mete presa a la gente por sus ideas políticas, que proscribe partidos, que proscribe candidaturas, que somete al Congreso, le resta facultades, que controla el Poder Judicial, se llama dictadura. Me chupa 3 huevos si es de derecha, de centro, de izquierda, del pelaje que fuere. Es una dictadura y hay que condenarla. Y encima, después vamos a hablar del tema, bueno, alguna vez hablaremos, del tema económico. Porque el imperio y el imperialismo es el que le compró petróleo hasta hace unos meses. Y bien que le vendían el petróleo al imperio. Entonces, fracasó y hoy existe una gavilla que vive muy bien en Venezuela y el resto se muere de hambre. Entonces, pues hay 3 millones de tipos que que rajaron de Venezuela. Sixto, mira, le hacen poco favor, no solamente le hacen poco favor, destruyen, si es que algo queda de la imagen de la izquierda en América Latina, la están sepultando, viejo. Tenés el micrófono, puedes usarlo, ¿no? Cuando quieras. Tranquilo, en otro momento hablaremos. Claro, está bien. Listo. Gracias, Sixto. Hoy hablamos.
Bueno, se quedó sin palabras Sixto Pereira. Es que es difícil sostener, Benjamín, ante la contundencia de los hechos y la realidad.